Jueves 20 de junio de 2024. Emisión 567. Cabalístico ese número, tres números seguidos. Vamos a analizar la muerte en combate del terrorista Ricardo Torres del EPL en el corregimiento de Saiza del municipio de Tierra Alta, Córdoba, en hechos ocurridos el 17 de abril de 1968. Esto como un episodio más de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, que ha venido disciplinada y metodológicamente reconstruyendo la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, con el fin de dejar un testimonio fílmico, escrito, de audio, de video, acerca de lo que ha sido el trasiego del comunismo armado y desarmado contra Colombia ya durante varias décadas, que infortunadamente ha sido manejado de manera propagandística, sesgada e intencionalmente mentirosa por parte de quienes han pretendido escribir la historia para librar de penas y culpas a los terroristas y sindicar a las fuerzas militares y de policía como los responsables de todo este desorden. Y la dirigencia política, muy hábilmente, lavándose las manos, ellos son neutros en el problema y antes se auto ubican dentro del escenario de las víctimas, cuando en realidad son los causantes de que todo este desmadre haya ocurrido por acción o por omisión. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿cuál era la situación política, organizativa, financiera y de capacidad combativa de las cuadrillas del grupo terrorista EPL, especialmente las incrustadas en el área rural del Alto Sinú, a comienzos del año de 1968, época en la cual hemos analizado varias pugnacidades internas entre estos grupos criminales en los anteriores capítulos? Bueno, como hemos venido resarciendo esa historia del grupo narcoterrorista EPL y queremos que quede siempre claro en cada episodio qué es lo que sucede, pues reiteramos hoy algunos aspectos. Comencemos por el corregimiento de Saiza. Mirando el puntero, está ubicado más o menos aquí donde estamos señalando en el mapa de la izquierda, con el cursor en punto rojo. Ahí más o menos queda el caserío. Y ese caserío pues tiene una zona rural que pertenece al municipio de Tierra Alta en el departamento de Córdoba. Como vemos, ese municipio de Tierra Alta, Córdoba, tiene gran parte de su territorio ubicado en la zona montañosa y semimontañosa de una configuración geográfica amplia que se conoce en la región como la Serranía de Ayapel, que establece límites entre Córdoba y Antioquia y se aproxima hacia el Chocó cruzando una pequeña fracción de territorio antioqueño. Si se le mira, tiene una posibilidad de extenderse en la medida que la cordillera va descendiendo hacia el océano Atlántico o puede internarse dentro de la cordillera andina hacia el sur y suroriente. En el occidente puede superar la cordillera andina, la cordillera occidental más exactamente, y caer a la selva chocuana y llegar al Pacífico. Y al mirar en la infografía el mapa del departamento de Córdoba, pues vemos que su ubicación es fundamental, que la naturaleza lo dota con una riqueza impresionante de ríos, de lagunas, de llanuras. Vemos la cantidad de ríos que hay aquí en este mapa, la cantidad de lagunas que se resaltan aquí. Y vemos también que esta zona que llama el Alto Sinú es característica porque está muy cerca a los ríos Sinú y San Jorge, que forman dos de las principales corrientes hídricas de nuestro país y de la región. Y también está muy cerca del río Cauca en la zona que se llama precisamente el Bajo Cauca. Y si se mira también el departamento, pues es muy cercano a todas esas lagunas, lagos y cantidad de agua que se observa desde el avión cuando uno viaja hacia la costa atlántica
que es realmente maravillosa la riqueza que tiene Colombia. O sea, es un departamento que se puede desarrollar muchísimo. Ya quisiera el Estado de Israel o Japón tener un territorio así dentro de su país para haberse desarrollado mucho más. Infortunadamente, nosotros hemos estado enfrascados en las violencias y las pugnacidades y de ahí no hemos salido. Entonces, miremos ya con base en eso, cuál era la situación del EPL en ese momento. Lo hemos venido reiterando todos estos días, había una cantidad de crisis internas. Para ese momento ocurrió la muerte que nunca se aclaró del terrorista Pedro Vázquez Rendón, que ha sido primero del Partido Comunista y las FARC, fundador de la República Independiente del Pato, y que luego por divergencias con los dinosaurios del Partido Comunista Colombiano, se separó de ellos y asumió una línea de acción violenta. Él fue el que los bautizó los mamertos, que significaba que eran habladores, que eran sujetos que se extralimitaban diciendo más de la cuenta, pero que no actuaban como él los quería ver en, en la acción contra el Estado por medio de la violencia comunista. Entonces, había crisis, había dificultades, había ambiciones de mando, había eh, dificultad en unificar la doctrina, porque recordemos que el EPL nace del MOEC, el MOEC se parte en dos líneas y de ahí surge el MOIR, que es un grupo en apariencia no terrorista, que era integrado por muchos de ellos, pero que comulgaba con el comunismo chino. Y luego de ahí nace el EPL en 1965 con una divergencia completa con el Partido Comunista tradicional. Entonces estamos en el 68, hasta ahora llevan 3 años de existencia criminal y ya tenían una gran cantidad de dificultades. Y a eso le agregamos que exigían unos miembros del Partido Comunista Marxista-Leninista unos tipos de acciones y otros no, y que como estaban reclutando universitarios y obreros, siempre llegaba cada uno con una idea diferente y tratar de unificarlos pues significaban pugnacidades y los problemas que se reflejaron en la muerte del señor Pedro Vázquez Rendón, que como ya dijimos marca el principio del fin de la cuadrilla de bandidos, que se demoró 20 años más en desarticularse completamente, 23 años más exactamente. También tenían problemas del apoyo internacional, reconocidos por el problema de que Mao Zedong asumió una nueva línea de acción y les quitó respaldo. Y estaban en una competencia fuerte, como vamos a ver más adelante, con el ELN para asumir el control de la zona. Anteayer veíamos que el EPL decidió asesinar a un sujeto que hay un micrófono abierto ahí que hace un ruido desesperante. Eh, Asesinó a un sujeto que era del Partido Comunista, que era el que, ya que podemos cerrar todos los micrófonos a ver si no nos sabotea esto. Bueno, eh, había un sujeto que pertenecía a las FARC, que venía trabajando en nombre del Partido Comunista, la organización del área, y fue localizado por el EPL y asesinado por ellos mismos. Y esto pues trajo más problemas. Y ahora vamos a ver otro caso con el ELN en desarrollo de este ejercicio. También tenían el problema de que como nacieron de una vez divididos, pues se iban a presentar internamente las divisiones, incluida la muerte de Vázquez Rendón y las deserciones permanentes de varios terroristas que terminaron en las FARC, el ELN y el M-19. Eh, lo decíamos ayer y lo repetimos hoy debido a la limitación financiera que les produjo las decisiones de la dictadura china de Mao Zedong. Los focalizaron en acciones netamente bandoleriles en Colombia, extorsionando, secuestrando, atracando sedes de la Caja Agraria, atracando buses, bajando las personas de los vehículos y robando lo que llevaban
secuestrándolas por horas, imponiéndoles cuotas extorsivas o vacunas, eh, entrando a las casas a robarse lo que les servía. Entonces fue un grupo que desde el principio, además de la supuesta ideología marxista-leninista, tenía una tendencia muy bandoleril y lo curioso era que era integrado en su mayoría o los dirigentes eran con formación universitaria y con una dialéctica muy eh, propia del marxismo-leninismo. De remate eran dogmáticos, que también los enfrentaba especialmente con el ELN, no porque el ELN no asesinara y no secuestrara y no cometiera los mismos delitos, sino que el ELN hablaba de construir un poder popular, de ser parte de la población, y estos hablaban de un dogmatismo que había que imponer el marxismo a la brava y que el que no estuviera de acuerdo había que fusilarlo. El ELN también fusilaba y fusila, pero trataba de hacerle primero una adecuación a un contexto de que la guerrilla no era la vanguardia de la revolución, sino que la guerrilla era el pueblo en armas. Estos decían, no, nosotros somos la vanguardia de la revolución y estamos representando a este pueblo, y el que no esté en esa línea se muere. Entonces, con ese dogmatismo y sin finanzas, pues tenían era que secuestrar y extorsionar y robar y hacer todo lo que hacían. Y encontraron un filón que les resultó importante, y ese filón se materializó en extorsiones a empresas bananeras, ganaderas y de construcciones de vías especialmente que se estaban desarrollando ya de manera importante en el noroccidente del país. Eh, Entre tanto, lo decíamos ya al principio y lo reiterábamos ayer y lo volvemos a reiterar hoy, tenían un énfasis en reclutar universitarios y obreros porque recordemos que ellos han nacido del movimiento obrero estudiantil. Y cuando ya llegaron a las áreas rurales, como lo ocurrió con el tal La Rota, que también lo recordábamos ayer, había tratado de abrir zona en Cali y fue asesinado por el tal Aguililla, que era un delincuente común, que luego se volvió comunista. Eh, el EPL siguió con esa línea de trabajar dentro de las universidades, donde ya tenían docentes y facilitadores reclutando universitarios. Y como ellos decían que Mao Zedong representaba a la clase obrera más que inclusive los mamertos, como lo llamaban, del Partido Comunista tradicional. Entonces, que ese era el énfasis de ellos, obreros y estudiantes universitarios, pero ahora poniéndole gran atención al campesinado, porque la experiencia que ha dejado Pedro Brincos en Urabá, cuando también falló el primer intento del MOEC, y la que ha tenido la Rota en Cali con el MOEC, les indicaba que sin el campesinado era imposible que la guerrilla subsistiera en el campo, ya que el objetivo de ellos era ir del campo a la ciudad. Es toda una teoría muy interesante que se desconoce y no se ha estudiado. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿cómo surgieron las divergencias ideológicas entre los dos grupos terroristas del ELN y el EPL, aunque ambos eran comunistas? ¿Y por qué se creía que había presencia de terroristas cubanos en el Alto Sinú? Porque buscando al EPL, como ya lo hemos visto, que fue una orden que se dio desde comienzos del año 67, muy a regañadientes del señor Lleras Restrepo, que tenía su visión populista y además autoritario y creía que se las sabía todas las fórmulas para arreglar los problemas de orden público en el país. Y también veíamos que hubo un intento en el Congreso y desde el nuevo gobierno de minimizar el presupuesto de las fuerzas militares y de policía. Sin embargo, se hizo esa operación grande en toda la zona del Alto Sinú y se mantuvo el ímpetu, que fue lo más importante, con la cuarta brigada y parte de la segunda brigada, ya que en ese tiempo no existía ni la decimoprimera ni la decimoséptima brigada. Entonces, en un combate, buscando al EPL, se encontró el ejército con el ELN. Y allí tenía el ELN un grupo que le ponían un nombre rarísimo, disque Junta Patriótica del Sinú, porque el ELN también se estaba formando, recordemos, y el énfasis lo tenían los hermanos Vázquez Castaño, especialmente en Santander y parte de Antioquia del sur de Bolívar, ahí estaban más desarrollados.
Claro, ellos también reclutaban en las universidades, también tenían la visión de ir en contra de la gerontocracia del Partido Comunista tradicional, porque veían que eso era una dependencia que no les funcionaba mucho para su plan revolucionario. Inclusive esa fue la razón también por la que Jaime Bateman se salió de las FARC y fundó el M-19, ¿no? Porque decía que la guerrilla tenía que estar muy activa y no depender de las directrices de unos ancianos en retrógrados como Jacobo Arenas y Tiro Fijo. Entonces, en el municipio de Ituango, en la región de La Granja, ya comenzando a subir hacia la cordillera, fue dado de baja un terrorista de nombre Samuel Barbarán. Y en los documentos y en la información de los campesinos y la que se tenía ya antes por inteligencia, se sabía que un bandido de nombre Antonio Dahut, de origen sirio-libanés, nacido en Colombia y oriundo de esa misma región, era el cabecilla de ese grupo del ELN que autodenominaban Junta Patriótica del Sinú y que este sujeto se movía por la zona. Entonces, en medio de la situación ocurrida, fue dado de baja el tal Barbarán, pero se rumoraba muchísimo por parte de los campesinos que entre los organizadores de ese grupo terrorista había unos cubanos que les hablaban muchísimo del Che Guevara que acababa de morir en Bolivia y que les decían que la narcodictadura cubana los había enviado a Colombia a eh, participar en la creación de un movimiento terrorista. E inclusive eh, se decía y tenían indicios que el tal Dahut había participado con los terroristas cubanos de la Sierra Maestra encabezados por Fidel Castro y que luego había estado en Cuba de instructor de guerrillas para grupos latinoamericanos y que además tenía contactos con terroristas del Medio Oriente. Entonces, como vemos, la participación de la narcodictadura cubana es de larga data en Colombia y los comunistas han tenido contactos clandestinos también de larga data en Cuba y en Colombia. Pero este bandido era, como decimos, del ELN y estaba formando un grupo rarísimo allá que llamaba Junta Patriótica del Sinú. eh, y en ese golpe se desarticuló esa cuadrilla y tuvieron que irse definitivamente para el ELN y otros cogieron para el EPL, que ya estaba dividido. Entonces, ustedes imagínense ese sancocho que llegó allí. Mi coronel, ¿qué actuaciones criminales cometían en paralelo los terroristas de la FARC asentados por el Partido Comunista en el sur del Tolima? Eh, Hubo un encuentro de bandoleros con los bandoleros en el Sinú y fue dado de baja en combate Ricardo Torres. Este bandido era integrante de la cuadrilla del EPL que estaba delinquiendo allí. ¿Cómo se produjo ese combate? Ese combate se produjo porque después del golpe que se le dio a la Junta Patriótica del Sinú, o sea, a la facción del ELN que estaba en contactos con el EPL, allí cayó el tal Ricardo Torres en un combate con el ejército cerca del corregimiento de Saiza. ¿Y por qué era importante ese corregimiento? Porque ya lo dijimos, queda en Tierra Alta, en los límites entre Córdoba y Antioquia, con una cercanía, con un contexto geográfico muy apropiado para hacer guerra de guerrillas. Y el ejército pues lo estaba buscando por toda la región y Saiza era uno de los epicentros a donde llegaban o a hacer mercado en recoger bandidos que venían de la ciudad o a sacarlos para que salieran a la ciudad y escoltarlos, a hacer contactos con los informantes, etcétera. Entonces, en medio de esos actividades buscándolos, la patrulla del ejército fue emboscada. O sea, los bandidos llevaban la ventaja, pero en la reacción les fue mal y fue dado de baja un bandolero y después
con el registro posterior que se hizo en el área se encontró que 24 horas después del combate se encontró que ahí había caído en combate el terrorista Ricardo Torres, y tenía documento de identidad, eh, y se determinó que ese grupo del SINU del EPL estaba en contactos y conversaciones con los del ELN, que encabezaba el sirio libanés que ha estado en Cuba, para tratar de articular un solo movimiento. O sea que eso demuestra que los contactos entre el ELN y el EPL son de larga data, y que cuando llegaron terroristas como León Valencia y entraron y volvieron y salieron, no es nada nuevo en esa dinámica de divisiones y decisiones que tenía el EPL por dentro. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué actuaciones criminales cometían en paralelo los terroristas de las FARC asentados por el Partido Comunista en el sur del Tolima? Bueno, mi coronel, aquí tenemos que en Cundinamarca hay un municipio que se llama Pandi, que es cercano al oriente del Tolima. Y allí, entre Pandi y Cabrera no hay mucha distancia, y de Cabrera al páramo de Sumapaz sabemos inclusive que Cabrera es parte del páramo de Sumapaz. Y en ese proceso, Juan de la Cruz Varela formó las guerrillas comunistas de los años 50. Luego hizo las alianzas que ya conocemos con López Miquelsen y se volvió buena persona de la noche a la mañana. Pero sus bandidos siguieron armados, y Juan de la Cruz Varela andaba con gente armada, y ya lo hemos visto en otros episodios. Los gobernadores de Cundinamarca iban y hablaban con él como si estuvieran hablando con mi Dios, y él era el que daba el visto bueno para lo que ocurría en la zona de Don Juan, le decían. Y los hijos de él, pues todos del Partido Comunista, se educaron en Rusia, y la familia y los nietos, y hoy en día son de los promotores a muerte de la imagen del señor Juan de la Cruz Varela. Niegan a rajatabla que fue un bandido, que fue un criminal, y lo pintan, y la misma historia se ha encargado, con la complicidad de diferentes gobernantes, de colocarlo como un adalid de la lucha campesina, pero fue un bandido, un terrorista, cometió crímenes, y uno de los crímenes que cometieron ellos fue un asalto a la hacienda de Pandi de un cafetero de apellido Londoño, Leonidas Londoño, un antioqueño que se había fundado en la región y desarrollaba actividades cafeteras. Allí llegaron y asesinaron a 4 personas que no pagaban la extorsión y porque no se sometían a la línea que imponía Don Juan. Y además de lo que imponía Don Juan, era que había otro que era del Partido Liberal, que también tenía sus bandas armadas, que llamaba Antonio Vargas, y entonces tenían una pugna personal entre Antonio Vargas y Juan de la Cruz Varela, y se buscaban para causarse daños. Entonces aquí fueron y asesinaron a estos campesinos, acusándolos de ser miembros de los grupos del señor eh, Antonio Vargas. Al mismo tiempo, en el departamento del Tolima, a donde el señor Lleras Restrepo nos había vendido 10 años, 8 años antes, la imagen de que todo era paz y amor, y que él iba a pacificar el Tolima, y Chandía salía con su cuento de que se podrá pescar de noche en Tolima. Y todo fue el espectáculo mediático que hicieron para demostrar que era el presidente que estaba trayendo paz y democracia. Pues allí mismo en esa zona, ya las bandas que había organizado Tiro Fijo después de la operación Marquetalia 64 se asentaron con mucha fuerza, y vemos que esos mismos días cometieron asaltos, atracos a pasajeros en la vía de Coyaima a Ataco, que se robaban lo que llevaban los transeúntes. Aquí nombran, por ejemplo, que a un señor lo despojaron de 3.000 pesos, y del reloj de pulso dan las placas del camión y el nombre del señor, y los testimonios que dio. Entonces, todo ese cuento que nos echan los comunistas hoy, y los amigos de los comunistas y el señor de Rux, de que eran unos luchadores pulquérrimos y transparentes, es una falsedad. Eran atracadores, salteadores de caminos. Aquí está el nombre, el señor Estalinao Rivera, está el número, las placas del carro, y está el testimonio de él que le robaron
Micrófonos, por favor, micrófonos. Eh, que los micrófonos se abren y nos interrumpen, nos hacen perder el hilo y se daña la grabación. Entonces, ahí está el nombre del señor. Le robaron el reloj, le robaron el dinero que llevaba y están los nombres de otras personas que fueron víctimas de todas sus propiedades, que también le robaron el dinero que llevaban, los anillos, las cadenas de oro. Eso hacían Tirofimo y sus muchachos, que después fueron presentados como los salvadores del país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, mientras tanto, ¿qué actividades desarrollaba el bandolero comunista de las FARC, Rigoberto Lozada Perdomo, con un grupo terrorista en límites de los departamentos del Cauca y el Valle? Bueno, mi coronel, en esa zona se recibió, como ya lo vimos ayer, la información de que había un grupo formándose. Se sabía que 3 años antes en Río Chiquito, al oriente del Cauca y suroccidente del Tolima, había estado Ciro Trujillo, pero el ejército ha sacado las cuadrillas, más no la organización comunista, que eso es otra parte que no cuentan en la reconstrucción de la memoria histórica. Es que las cuadrillas iban y venían, pero la organización comunista seguía ahí y los bandidos también iban y venían y seguían fortaleciendo esa organización. Y en contraprestación, esa organización les prestaba la asistencia logística, organizativa y de inteligencia. Entonces, por eso es que se dice que la guerrilla es muy móvil y que es difícil localizarla. Pues claro, y tienen un montón de cómplices ahí que se hacen los que no saben nada, pero están ojos y oídos atentos para ir a darles la información y tenerlos actualizados y con métodos muy audaces de comunicación. Pues así sobrevive cualquier guerrilla en un territorio muy quebrado como es el colombiano y con características para que se puedan mover porque tienen las claves y los informantes que hay. Entonces resulta que apareció en el Cauca la información, en el norte del Cauca, que Asnoraldo Betancourt, alias Balín, y Rigoberto Lozada Perdomo, alias Ocelo, dos de los fundadores marquetarianos de las FARC, estaban dirigiendo un grupo de bandidos en el norte del Cauca. Inclusive había un cabo retirado del ejército que era finquero, ahí su propiedad por herencia familiar, y fue secuestrado y pedían en ese momento una suma exorbitante por la liberación del suboficial retirado de 50.000 pesos. Entonces fue todo un espectáculo y el ejército entró, la tercera brigada entró a buscarlos y hubo varios combates. En uno cayeron los soldados en una trampa y fueron asesinados un oficial y 3 soldados. En los otros hubo escaramuzas y finalmente lo liberaron, según dijo el cabo, sin pagar ni un peso. Pero ya se determinó que ahí estaba la sexta cuadrilla de las FARC, en la que estaban Joselo, Balín y el sargento Pascuas, que es el bandido que toda la vida estuvo delinquiendo en esa zona y que antes de la firma del pacto FARC Santos era el que le cumplía todas las órdenes al pedófilo Catatumbo de secuestrar, asesinar y todo el terrorismo que se generó en el Cauca viene desde esa época y lo tenemos hoy en día. Esos son los gestores de esos crímenes en la zona. Mi coronel, ¿qué actividades desarrollaban entre tanto Jacobo Arenas, Tiro Fijo y Óscar Reyes, alias Anuario Valero, en los límites de los departamentos de Huila y Caquetá? Pues mi coronel, la primera operación en el Pato fue 65-66, que fue muy conocida, que fue casi que continuidad y simultaneidad de las operaciones en Marquetalia y Río Chiquito. Aquí ya estamos hablando del Pato, que era la otra república independiente, de la cual se tenía mucha información, que se hizo una operación grande en el 66, pero en el 68 volvió el ejército a estar allá metido porque el problema seguía, y seguía la organización comunista, y
con los documentos que le han incautado al EPL y se sabía que el que había creado toda esa organización en el Pato había sido el bandido Pedro Vázquez Rendón, pues el ejército tenía esa zona en la mira y con una actividad permanente de inteligencia y de patrullaje. Entonces, en una de esas operaciones le llegó el ejército a la guarida principal donde estaba Januario Valero y se alcanzó a escapar porque era un bandido muy liso, como lo vimos aquí cuando estudiamos su prontuario, y en la huida para estar seguro y cobrar venganza de quienes suponía que lo habían delatado, secuestró a 12 personas. De las 12, una se escapó y cuando se escapó se presentó ante la novena brigada y confesó que a su leal saber y entender los otros 11 ya habían sido fusilados por Januario Valero porque él se dio cuenta que los iban a fusilar y por eso se alcanzó a escapar. El comandante de la novena brigada, que era el coronel Gonzalo Forero Delgadillo, que después llegó a ser comandante de las fuerzas militares y del ejército, publicó un comunicado haciendo ver, ya lo hemos visto aquí en otro episodio, que entre los secuestrados estaba un señor de nombre Stanislao González, de 75 años. Y después, cuando ya se corroboró todo, fue el primero que asesinaron. Todos los 11 más otro que recogieron en el camino para completar los 12, decía el terrorista Valero, que eran los 12 apóstoles. Como se les ha escapado uno, hay que traer otro para completar los 12. Secuestraron a otro campesino y los asesinaron a todos. Esa masacre fue ordenada por el Partido Comunista y por Tiro Fijo y por Jacobo Arenas, y hasta el día de hoy no han respondido nadie, ni los dirigentes del partido, ni Jacobo Arenas ni Tiro Fijo respondieron en vida. Por el contrario, el señor Betancur los amnistió y eso les quedó ya en el olvido. Y de remate, en el informe de la Comisión de la Verdad, que no es verdad, el señor de Rux ni por imaginación relata este suceso tan atroz cometido por Valero. Y como vimos también aquí, Valero fue capturado 2 años después en Santa Marta y cuando lo llevaron a la cárcel de La Gorgona, donde ha debido terminar toda su nefasta existencia, entonces resultó que estaba loco y que había que traerlo era para Bogotá y en Bogotá entonces comenzaron a llevarlo a una clínica y finalmente un juez lo dejó libre porque era que tenía deficiencias mentales. Si todavía está vivo, de pronto Petro lo nombra en el bienestar familiar de director de geriatría. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿surtió efecto la acción cívico-militar o considera usted que le faltó políticas de Estado para que esa actividad tuviera eficiencia y sostenibilidad en el tiempo? Le faltaron muchas cosas, mi coronel. Esa actividad es fundamental, es necesaria. Y aquí vemos dos ejemplos de lo que estaba ocurriendo en el país mientras en el Urabá, en el Sinú, era dado de baja el terrorista Torres, el grupo del ELN que venía dirigido por un bandido que se ha formado en Cuba, que ha participado en la Revolución Cubana. Se trataba de unir al ELN, al EPL. Perdón. En el Cauca surgía con mayor fuerza la cuadrilla de Joselo. En Cundinamarca, los seguidores de Don Juan asesinaban a los enemigos ideológicos. Entonces el país, igual que hoy, con la violencia disparada por todas las regiones, y había una acción muy importante de parte de los ingenieros militares, que siempre han sido un elemento fundamental para traerle paz y desarrollo al país y coadyuvar en la tarea de articulación de las políticas del Estado, que no existen, infortunadamente, por lo menos las de gobierno, con las comunidades. Entonces, a comienzos de abril, eh, se entregó la carretera entre el municipio de Moniquirá, en Boyacá, y la zona rural que desembotelló
esa región y les trajo muchísimas eh, bondades a los campesinos de la zona para sacar sus productos, para educarse mejor, para mejorar los equipos de las fincas, las herramientas, para asistir a los cursos que dictaba el SENA y para tener el transporte en caso de emergencias y sacar todas sus cargas y llevar también los insumos que necesitaban e interactuar mejor. Eso pasó en Moniquirá. Y en el Tolima, donde Tiro Fijo y sus bandidos seguían formando cuadrillas comunistas, el ejército todavía quedaba comprometido en acciones muy importantes, por ejemplo, con la carretera Ataco, Palmira, cruzando la cordillera, y con el, la construcción de un puente que también lo inauguró el general Guillermo Pinzón, que era el comandante del ejército, inauguró en simultánea esas dos obras. El sitio se llama El Paso de las Señoritas, un nombre muy coloquial, muy campesino, en la jurisdicción de Chaparral, Tolima. Y ese puente eh, lo bautizaron Antonio Baraya, en memoria pues del héroe de la independencia. En ese tiempo costó 700.000 pesos y fue construido por el Batallón Baraya de Ingenieros bajo el mando de un coronel de nombre Antonio Galvis. Y el capitán que estuvo al mando de la construcción, de nombre Alejandro Fernández. Era un puente grande de 73 metros de largo, completamente estructura de acero y tenía la capacidad de soportar 30 toneladas encima, o sea que era un puente que le facilitaba también a los campesinos moverse en la zona y comunicarse. Entonces viene el contrasentido, mientras el ejército, tratando de reconstruir la paz y la tranquilidad en diferentes zonas, los bandidos de todas las pelambres causando todos estos crímenes e impidiendo que los recursos se destinen al desarrollo. Entonces los comunistas siempre tienen ese argumento, ¿no? Que menos recursos para la guerra y más para la construcción. Pero resulta que ellos son los que no dejan, porque son los que hacen la guerra. Y le trasladan la responsabilidad que es el Estado el que hace la guerra y entonces se vuelve un círculo vicioso en el cual periodistas y académicos les voltean la espalda. Por esos días también ocurrió un hecho que fue lamentable. El batallón Cisneros, que estaba dedicado a la pacificación de la zona del Quindío, en el comando de ese batallón ocurrió un hecho rarísimo, muy lamentable. Un teniente recién trasladado eh, tuvo algunos comportamientos que no eran propios de un oficial y el comandante del batallón lo llamó en presencia del ejecutivo, el mayor, a reconvenirlo y el sujeto sacó el revólver, asesinó al comandante del batallón, le disparó al ejecutivo y lo dejó herido y luego se pegó un tiro en la cabeza. Fueron las noticias de todo este desorden que ocurría en el país al mismo tiempo y que demuestran que somos un país difícil de gobernar precisamente por la idiosincrasia de nuestra gente. Adelante, mi coronel. Mi coronel, vistos estos hechos reales de la acción cívica de los ingenieros militares en favor de las regiones rurales, ¿hay forma de asegurar que también el proceso de paz de los gobiernos Barco y Gaviria, complementados por el Pacto FARC-Santos, trajeron paz a Colombia y seguridad al país? Pues como lo hemos venido reiterando en las últimas emisiones de nuestro programa institucional, infortunadamente hay que darle una calificación de 0 a 1/5 a la actividad de la dirigencia política en distintas etapas en estos procesos de negociación con los grupos terroristas. Ya vimos que lo que hizo Lleras en el sur del Tolima no sirvió, y no sirvió es que la prueba que Tiro Fijo creció allá y siguió desarrollando sus cuadrillas, que la cacareada operación Marquetalia y luego la del Pato y Río Chiquito
con el señor Valencia, que decía que él había pacificado el país, tampoco fue cierto. Al contrario, fue una etapa de crecimiento de las FARC, que luego los supuestos diálogos que tuvo el señor López Miquelsen con el ELN sirvió para fortalecerlo. Después los shows de Pastrana y de Samper y de Santos con las FARC. Luego tenemos aquí al señor Petro otra vez tratando de legitimarlos, pero no de resolver el problema. Entonces simplemente podríamos decir que no ha favorecido al país y que no ha funcionado ni ha servido eso. Mi coronel, escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del narcoterrorismo comunista en Colombia, en particular de los miles de asesinatos ordenados por cabecillas de grupos bandoleros y luego narcoterroristas en nombre del Partido Comunista y otras agrupaciones políticas. Mi coronel, por favor nos hace unas referencias y enunciamos situaciones de orden político estratégico respecto a la operación militar que terminó en la muerte en combate del terrorista Ricardo Torres, del EPL, en el municipio de Tierra Alta, departamento de Córdoba, en el mes de abril de 1968. Bueno, mi coronel, aquí surge una cosa muy interesante. Cada vez que los comunistas, armados y desarmados, pretenden reconstruir la historia de lo que han sido sus agrupaciones terroristas, siempre la colocan en un contexto de conflictividad entre el pueblo y el Estado. Es el argumento que ellos dan. Entonces, utilizando esa misma metodología, habría que decir que Colombia necesita, por cada grupo terrorista, EPL, ELN, FARC, M-19, reconstruir esa historia dentro del contexto, palabras más, palabras menos, como lo hemos venido haciendo aquí, que no es solamente decir, bueno, ocurrió el hecho y murió un bandido allá en Urabá, en el Sinú, y pues era un bandido del EPL, pero no se le cuenta al país que simultáneamente la dirigencia política andaba en su rapiña de siempre, que en otras regiones del país otros grupos o el mismo grupo estaba perpetrando acciones criminales, que la delincuencia estaba disparada en las ciudades, especialmente con el secuestro y la extorsión, y que en el orden internacional había una participación de la narcodictadura cubana, de China, de la Unión Soviética, etcétera. Entonces, como la historia no se ha contado en ese contexto, hace falta escribirla y por eso decimos que urge reconstruir la de cada grupo y en el caso particular de hoy, el EPL, para entenderlo mejor. De igual manera,
resaltamos aquí que la desmovilización que se produjo del EPL después, años después, en esa misma zona donde ocurrieron estos hechos, en el Chirú y Urabá, y occidente de Córdoba, etcétera, eh, fue completamente desaprovechada por el gobierno nacional. No se trabajó ni siquiera en las fuerzas militares y de policía en un estudio serio y analítico de cómo había sido el proceso de este grupo criminal, sino que quien lo creyera, 33 años después de que eso ocurrió, la desmovilización, hasta ahora se están desempolvando documentos o escuchando testimonios de bandidos que pertenecieron allí, porque la mayoría los mataron las FARC también, o de personas que participaron en esas operaciones o de víctimas que han coadyuvado a reconstruir todo ese proceso. Entonces, una guerra que vivió Colombia, que no se ha historiado en su verdadera dimensión y no se conoce tampoco los alcances que tenían esos grupos, porque nunca se le puso cuidado a eso desde la parte política y quizás desde la académica militar. Una vez más, queden claro aquí que todos esos hechos ocurren porque hay doble moral, hay amoralidad, hay perversión y hay desenfoques de parte de los personajes que han dirigido el país, ya que siempre han estado eh, enfatizando sus intereses de grupo, sus intereses particulares, sus ambiciones personales y no lo que le corresponde a las regiones. Entonces, los ingenieros militares construyendo obras aisladas que no resuelven el problema, lo palían en alguna región y en un sitio muy puntual y el resto, porque es que si se va a revisar, no sé si en la zona de Moniquirá, por poner un ejemplo, no necesitaba solamente esa carretera, necesitaban 30 carreteras más para que todas las veredas quedaran comunicadas con y los demás municipios. Una carretera habría muchísimo y es un gran logro, pero no resolvía todo el problema. Un puente en la zona de Chaparral resolvía el problema de unas veredas, pero no el problema del sur del Tolima. Entonces no estamos diciendo que no servía, servía muchísimo, pero no apuntaba a una solución estratégica, sino como de migajas, como que trabajemos con lo poquito que hay y nos vamos defendiendo y esa ha sido la mentalidad nuestra, pensar en pequeñito, no pensar de una vez en un proyecto grande y se pone el proyecto a andar y todo el que llegue tiene que desarrollarlo, sino que cada quien va poniendo su pedacito, cada quien va y organiza y cada quien nombra a su camarilla de corruptos, como está haciendo el señor Petro ahora. Puso la camarilla de corruptos siguiendo el ejemplo de lo que han traído los demás. Lo otro es que queda muy claro que el EPL se movía como pez en el agua con contactos a alto nivel político, tanto de su partido como de otros partidos, especialmente del MRL del señor López, de dirigentes petroleros en Barranca, lo cual nos indica que no era solamente el ELN, de la Universidad Industrial de Santander, de donde han salido bandidos toda la vida para integrar las cuadrillas, la misma Universidad Nacional, sindicatos de obreros, etcétera. Esa inclinación que han tenido todos los grupos narcoterroristas colombianos, porque lo acabamos de ver aquí, no solamente el EPL estaba extorsionando, sino que las cuadrillas de tiro fijo, dirigidas por el Partido Comunista, atracaban a los campesinos, los bajaban de los vehículos, les robaban los anillos, las cadenas, lo que llevaran. Eso ha sido constante y nunca se ha procesado por eso, sino que todos dicen que son delitos conexos. Entonces nadie entiende cómo secuestrar, extorsionar, robar ganado, traer contrabando, promover el narcotráfico, violar niños, secuestrar campesinos para incorporarlos con engaños siendo menores de edad, sean delitos que tienen que ver con la rebelión contra el Estado. Pero todos los politiqueros en su momento, lo primero que dicen es que hay que resolver el problema político. Y el ELN, por ejemplo, en este momento siguen toda esa tónica, pero cada vez que se sientan, ellos son delincuentes políticos. Entonces, todo eso hace parte de un solo paquete, que es la rebelión. Y el código nuestro es bien laxo
porque la rebelión es un delito que tiene un castigo muy, muy pequeño. Ahora, al mirar el comportamiento del EPL antes y después de la muerte de este bandido de Ricardo Torres, tiene el sello característico de la personalidad radical de Pedro Vázquez Rendón del terrorismo per se. Y este grupo criminal nació, creció y desapareció en medio del terrorismo per se. Y quienes aún sobreviven de toda esa época, ya en su mayoría son mayores de 70 años y no están directamente vinculados con las cuadrillas en el monte, pero siguen pensando igual, que esto es por la fuerza, por la violencia, porque es que el que nace bandido, muere bandido. Eh, Importante también tener en cuenta que no lo han escrito ni el señor de Rux, ni nadie de los que hablan de la memoria, ni esos analistas que pululan en los medios de comunicación hablando de lo que no saben, es que todas esas cuadrillas han tenido como financiación el narcotráfico y las economías ilegales, y como método de crecimiento coactivo el terrorismo. Entonces es mejor sacarlos del terrorismo porque entonces pierden la connotación política, igual que pasa con los otros secuestros, y les daban la imagen. Y por eso entonces hablan de los excomandantes, los exintegrantes. No dicen los terroristas desmovilizados o simplemente los terroristas de las FARC. No, los exintegrantes del grupo subversivo. Bueno, como siempre llegamos al mismo punto. Con todo eso que ha pasado y nos ha ocurrido con estos grupos y con esta reconstrucción de la cual seguimos siendo testigos porque son hechos repetitivos en el tiempo, no nos queda otra opción que suponer desde ahora, con argumentos muy válidos, suposiciones lógicas, que las conversaciones de Petro con el ELN y las FARC serán más de lo mismo, otro fiasco, y que quizás nuestros nietos dentro de 40 o 50 años estén en estos mismos escenarios hablando de lo mismo, que Colombia no ha podido evolucionar porque la dirigencia política es corrupta, porque los terroristas son legitimados y porque los abogados, herederos de ese leguleyicismo santanderista que a todo le encuentran una explicación y una justificación, siguen ayudando a estos bandidos. Adelante, mi coronel, con sus reflexiones. Mi coronel, el título de hoy es Las verdades verdaderas vividas. El comunismo internacional, llámese Prorrusia, Cuba, China o el albanés, ha mantenido sus lineamientos implantando e implementando por diferentes medios y formas su plan estratégico, el cual destila sangre y sudor de humildes campesinos, pero especialmente de humildes servidores de la fuerza pública, que no hacen más que defender la vida y los bienes de estos. Para el EPL toma auge el maoísmo chino, cuyos direccionamientos originaron su propio plan estratégico dependiente del Partido Comunista, con lineamientos políticos y militares, un comité central, un mando nacional y entre los 16 integrantes del comité encontramos el que nos ocupa hoy, el terrorista Ricardo Torres. Hoy hemos visto la importancia geoestratégica de pequeños grandes corregimientos, como lo es el de Saiza, dominado, transitado y utilizado por diferentes actores terroristas, desde las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, hasta las FARC y el EPL. Y es que esto no es gratuito, no señor. Hay mucha facilidad de movimientos y camuflaje de estos grupos narcoterroristas, ya que se puede estar rápidamente en el nudo de Paramillo, hermosa región de nuestra geografía nacional, por allí al departamento de Córdoba,
y si vamos al lado contrario, poder llegar al departamento de Antioquia y más al occidente, al de Chocó. Total, si se requiere un máximo control de la región, este es un crucial e importante punto estratégico que ha sido utilizado siempre para estos menesteres, además de partir de la base que los viejos pobladores de la zona son indígenas en vera cativos y campesinos que se dedican al cultivo del pan coger y al cultivo de la coca, además de pertenecer al Alto Sinú con grandes campos activos para la agricultura, la ganadería y mucha agua, pues el Paramillo nacen las principales vertientes que llevan el sagrado líquido a las comunidades que a su paso encontramos en Córdoba, Antioquia y Magdalena. El dominio de la zona es importante porque es allí donde se controla mejor el sector por el contrabando, el abigeato, la extorsión y el secuestro, el manejo de los sindicatos y las serranías que marcan la montaña y los valles para llegar al mar. Las pugnas existentes tienen mucho fundamento en el dominio de la región y sus gentes. Por eso, una vez pactada la paz con el EPL para convertirse en movimiento político de esperanza, paz y libertad, empezó la persecución y el aniquilamiento de los llamados esperanzados, los cuales recibieron puestos de trabajo en las fincas bananeras de Urabá y allí eran buscados para asesinarlos en masacres que en su momento causaron preocupación y zozobra en la región. Para destacar, el EPL se fue por el lado del manejo de las masas y mantuvieron una trascendental importancia en este medio, pues crearon y coordinaron e impusieron muchas condiciones a las empresas bananeras y lograron algunos beneficios para los trabajadores con su manejo. En esta parte de la organización, Conjuntas Patrióticas Populares, tuvo participación Torres, al punto tal que trató de salirse de los lineamientos comunistas del maoísmo, lo que provocó serias divisiones y fracturas al interior del grupo, virando su política y proyección, lo que trajo consigo más y más víctimas de homicidios, hasta llegar a las negociaciones y acuerdos de paz con el gobierno, que tampoco han servido, como todo, de nada. Dedicados a combatir mediante tomas y emboscadas a la fuerza pública en Saiza, Torres fue dado de baja en combate, pero la región continuó igual. Ahora la dominaba las FARC y las disidencias del EPL, además de la influencia rara de las Autodefensas Unidas de Colombia. Amnistía e indulto, pero siempre faltando delincuencialmente a los derechos, al derecho internacional humanitario y el respeto por los derechos humanos. Y así fueron a parar a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y no por esas llega la tan anhelada paz, pues todo se convierte en politiquerías y legurilladas que todos quieren modificar, como dicen por ahí, a rajatabla. Todo esto se nos puede olvidar. Debemos investigar más y saber más sobre la historia vivida en estas regiones y en nuestro país. De lo contrario, cuando demos el paso al costado, estaremos inmersos dentro de las mismas, padeciendo repetitivamente lo vivido y seguramente con gran cantidad de crueldades adicionales a lo tratado hoy. Ya son casi 570 sesiones de nuestro programa institucional. Escuchemos lo que queramos y el que queramos y lleguemos a difundir este conocimiento,
especialmente nuestros jóvenes que no la han vivido, pero que tampoco tienen que quien se lo cuente. Ahí está nuestra página web y dejemos de escuchar tanto promesero por la verdadera verdad. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces, en síntesis, con lo que usted dice, el ejército ha cumplido con su tarea, ha puesto sangre, sudor y lágrimas, porque lo demuestra con las construcciones de obras y con el combate contra terroristas. Y aquí volvemos a resarcir que cuando se decía que cayó Raúl Reyes era la primera vez que caía un cabecilla importante de un grupo terrorista y no. Y vemos que contra el EPL se dio de baja a Libardo Moratoro, se dio de baja a Pedro Vázquez Rendón, se dio de baja a este bandido Ricardo Torres y muchos más. De lo contrario, el Padilla sería comunista porque hubieran cogido más fuerza esos delincuentes. Pero usted mismo lo dice, después vinieron los procesos de paz, las mismas FARC los exterminaron, la politiquería y seguimos en el mismo ejercicio. Y la región donde ocurrieron estos hechos sigue afectada por la violencia y sumida en el atraso de falta de carreteras, de obras de desarrollo y de incentivos a los campesinos. Llegamos al final, como siempre, todos los días de este ejercicio, pero mañana continuaremos con otro episodio y seguiremos adelante reconstruyendo esta memoria, porque al ritmo que avanzan, llevamos 670 prácticamente, hoy 667, 567, corrijo, 500, no 600, y hay muchísimo más todavía por contar. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando. Gracias y feliz día para todos. Gracias.